primates, y vamos a arrancar entonces con nuestras tandas de video y hoy vamos a comenzar con el video de regla de 3 simple. Entonces, tal como hemos visto en clase, la regla de 3 simple es una herramienta de proporcionalidad que nos permite resolver problemas. Importante en la regla de 3 simple, siempre vamos a tener dos variables, es decir, dos valores cambiantes, variables. Por otro lado, recibe el nombre de regla de 3 porque vamos a tener tres valores conocidos que me van a permitir averiguar un valor desconocido. Conocidos y un valor desconocido. Siempre que tengamos regla de 3, entonces vamos a organizar los datos de esta forma. Vamos a tener entonces valor 1, valor A, digamos, valor B, y los vamos a organizar de esta forma. A es AB, como C, y entra un valor desconocido que sería X. Entonces, siempre que hagamos eso, vamos a tener que hay una regla de 3. Entonces hay tres datos conocidos, A, B y C, y vamos a tener un valor desconocido que es X. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar? Porque la regla de 3 tiene dos posibilidades. Vamos a tener regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Entonces, decimos que la regla de 3 es directa cuando al aumentar un valor, el otro valor aumenta. O cuando al disminuir un valor, el otro valor disminuye. Mientras que vamos a decir que la regla de 3 es inversa cuando al aumentar una de las variables, la otra variable disminuye, o al disminuir una de las variables, la otra variable aumenta. Es decir, la regla de 3 directa es un juego de si aumenta un valor, el otro aumenta, mientras que la regla de 3 inversa es cuando aumenta un valor, el otro disminuye. Entonces, con estas herramientas básicas ya podemos dedicarnos a resolver problemas de regla de 3 simple y vamos a identificar si es regla de 3 directa o regla de 3 inversa y vamos a hacer los ejercicios. Entonces, pues arranquemos. Listo. Una nave recorre 10 millones de kilómetros en 5 minutos. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 60 millones de kilómetros? Segunda pregunta, ¿qué distancia recorrerá en 20 minutos? Entonces, primer paso. Vamos a definir las variables. Entonces, las variables, ¿cuáles van a ser? Distancia y tiempo. Entonces, ¿qué información tengo? Tengo la información que recorre una distancia de 10. ¿10 qué? 10 millones de kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. Para resolver la primera pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo tardará? Entonces acá estaría nuestro valor desconocido X, porque es en la columna de tiempo, en recorrer 60 millones de kilómetros. Si ustedes ponen kilómetros o millones de kilómetros acá arriba, en el lugar de la distancia, estaría bien. Y si en vez de tiempo ponen minutos, también estaría bien. Entonces, ¿cómo hago para averiguar el valor desconocido? El valor desconocido X es igual al producto de la diagonal dividido el que está al otro lado. Eso sí es regla de 3 directa, pero ¿cómo vamos a saber si es regla de 3 directa? Si aumento la distancia, aumenta el tiempo. Claro, entre más distancia, más tiempo va a tardar la nave en recorrer. O dicho de otro modo, entre más tiempo va a recorrer más distancia, sí. Entonces es una regla de 3 directa. Y la vamos a resolver como x es igual al producto de la diagonal dividido la horizontal. Entonces sería 5 por 60 dividido la que está al otro lado, que sería 10. Es decir, que sería igual a 5 por 6, 30, con un cerito dividido 10. O sea que el tiempo que va a tardar es de 30 minutos. Si en 5 minutos recorre 10 millones de kilómetros, en 30 minutos recorrerá 60 millones de kilómetros. O sea que acá ya tenemos nuestro primer problema resuelto. Ahora resolvamos el segundo. ¿Qué distancia recorrerá en 20 minutos? Entonces lo mismo, distancia, tiempo.
¿Saben qué? Hagámoslo ni siquiera con distancia y tiempo, sino hagámoslo con millones de kilómetros y con minutos, para que vean que es lo mismo. Entonces, millones de kilómetros y minutos. Entonces, ¿qué información nos había dicho? Que recorría 10 millones de kilómetros en 5 minutos. La pregunta es, ¿qué distancia recorrerá en 20 minutos? A más minutos va a recorrer más distancia, correcto. Si es más distancia va a tardar más minutos, correcto. O sea que es regla de 3 directa. Entonces decimos que x es igual al producto de la diagonal dividida la que está al otro lado. Entonces x sería igual a 20 por 10 dividido en 5. 20 por 10 es 2 por 1, 2, 0 y 0 dividido 5. 20 dividido 5, 200 dividido 5 sería lo mismo que 40. Es decir, que si queremos saber qué distancia recorrerá en 20 minutos va a recorrer 40 millones de kilómetros. O sea, son dos problemas de regla de 3 simple, directa. Vayamos con más ejercicios. Seis ratones se comen un queso en 3 días. Si 2 ratones más llegaran, ¿cuántos días duraría el queso? Entonces acá, ¿qué tenemos? Ratones y días. La información inicial me dice que 6 ratones se comen un queso en 3 días. Si 2 ratones más llegaran, entonces ¿qué significa? Que ya no serían 6, sino que serían 8 ratones y la pregunta es ¿cuántos días duraría el queso? Para identificar qué tipo de regla de 3 es esta, pues entonces pensemos, ¿entre más ratones el queso va a durar más días? No, duraría menos días. Entonces es una regla de 3 inversa. Y cuando se trate de regla de 3 inversa, entonces es importante que pensemos que estos dos valores en columna van a cambiar. Entonces, ¿cómo averiguo la solución? X es igual. Entonces, la diagonal multiplica, la horizontal divide. Entonces sería lo mismo que 3 por 8, pero recuerden que el 6 y el 8 cambian de lugar. Entonces sería 3 por 6 dividido 8. 3 por 6, 18, dividido 8, que eso sería aproximadamente 2 punto algo. Serían, hagámoslo acá, 18 dividido 8, 8 por 2, 16, a 18, 2. 8 en 2 no se puede, coma, y agrego un 0. 2 por 8, 16, a 20 me quedan 4. 8 en 4 no, pero le agrego un 0. 5 por 8, 40, a 40, 0. O sea que van a durar 2.25 días, o sea, 2 días y cuarto. O sea que el queso que antes duraba 3 días, ahora va a durar 2 días y cuarto. Listo. Si quisieran acabarse el queso en 2 días, ¿cuántos ratones serían necesarios? Entonces volvemos a lo mismo. Ratones, días. 6 ratones se comen el queso en 3 días. ¿Cuántos ratones, o sea, acá sería la incógnita, serían necesarios para acabarse el ratón en 2 días? Lo mismo, regla de 3 directa o inversa. Entre más ratones, más días durará el queso. No, al revés, menos días. Entonces, es regla de 3 inversa. Y aplicamos lo que les había mostrado ahorita de que tenemos que cambiar estos, no, mentiras, serían estos valores de la columna que están acá. Y por lo tanto, entonces, inversa. X es igual a el producto de la diagonal dividido la horizontal. Entonces sería 6 por 2, no porque cambió de lugar con el 3, sería 6 por 3 dividido el que está al otro lado, que acá es un 3, pero no, en realidad cambia de orden y sería un 2. 6 por 3, 18, dividido 2, igual a 9. O sea que si tenemos 9 ratones, el queso tan solo durará 2 días.
Espero que esté quedando claro. Revisen, hagan los ejercicios. El único modo de ganar dominio en esto es practicando. Ocho robots pueden fabricar 20 bicicletas voladoras en un día. ¿Cuántos robots se necesitarán para fabricar diariamente 50 bicis? Si se compran 4 robots más, ¿cuántas bicis fabricarán por día? Entonces siempre lo mismo. Dos variables, robots y bicis, en este caso, bicis. Miren que ahí entra lo del día, pero en todos los otros enunciados también se habla de día, es decir, que día no es una variable. Entonces, ¿cuántos robots tengo? 8 robots y fabrican 20 bicis en un día. La pregunta es, ¿cuántos robots se necesitarán para fabricar diariamente 50 bicis? Entonces, primero, ¿es regla de 3 directa o es regla de 3 inversa? Si tengo más robots, ¿haré más bicicletas al día? Claro que sí. Si quiero hacer más bicicletas al día, ¿necesito más robots? Sí. Entonces es regla de 3 directa. Y para resolver esa regla de 3 directa, entonces, ¿qué hago? Diagonal multiplica, horizontal divide. Es decir que x sería igual a 50 por 8 dividido en 20. 5 por 8, 40, es decir, 400 sobre 20. Puedo cancelar ceritos, la mitad de 40 es 20. O sea que si quiero fabricar 50 bicicletas al día, necesito tener 20 robots. Resolvamos la siguiente pregunta. Entonces lo mismo, robots, bicis. Hagámoslo con violeta. Entonces, habíamos dicho que 8 robots fabrican 20 bicis. La segunda pregunta me dice, si se compran 4 robots más, entonces ya no voy a tener 8, sino que voy a tener 12 robots. ¿Cuántas bicis se fabricarán al día? Entonces acá estaría nuestro X o valor desconocido. Preguntémonos de nuevo, ¿entre más robots se van a producir más bicicletas? Efectivamente, o sea que es una regla de 3 directa. Entonces, la diagonal multiplica, la horizontal divide. Es decir que x es igual a 12 por 20 dividido en 8. 12 por 2 es 24 y le agrego el cerito dividido 8. ¿Qué número multiplicado por 8 nos da 24? 3 y le dejo el 0. Es decir, que si compro 4 robots más, ya no vamos a producir 20 bicicletas al día, sino que se van a producir 30 bicicletas al día. Piénsenlo de este modo, cada 4 robots producen 10 bicicletas. Si aumento en 4 la cantidad de robots se va a aumentar en 10 la producción. Y este es nuestro último ejercicio de este video. Recuerden que lo importante es que se dediquen a resolver ejercicios. Si no practican, es muy complicado que lleguen a dominar el tema. 3 personas pintan un muro en 24 horas de trabajo. ¿Cuánto tardarán si una persona se enferma y no puede trabajar? ¿Cuántas personas se necesitan para cumplir la labor en tan solo 8 horas? Entonces, personas y horas. Tres personas hacen la labor en 24 horas. ¿Cuánto tardarán? Entonces la pregunta es horas. Si una persona se enferma, entonces ya no serían 3 trabajadores, sino que serían 2. Pregunta, ¿regla de 3 directa o regla de 3 inversa? Entre más personas, más tiempo van a durar en cumplir la labor. No, en realidad sería más rápido. O sea que es una regla de 3 inversa. Entonces, si es una regla de 3 inversa, estos dos valores tienen que moverse. Entonces, x sería igual, la diagonal multiplica, la horizontal divide.
sería igual a 24 por 2, no, porque el 2 y el 3 cambian de lugar, 24 por 3 dividido el que está al otro lado, que sería el 2. 24 por 3, creo que eso es 60, 72, dividido en 2. La mitad de 72 es 36. Es decir, que si lo hacen solo dos personas, el tiempo pasa de 24 horas de trabajo a 36 horas de trabajo. Ahora, resolvamos la siguiente parte. ¿Cuántas personas se necesitan para cumplir la labor en tan solo 8 horas? Entonces lo mismo, personas, horas. Ya sabemos que es regla de 3 inversa. Entonces no volvemos a evaluarlo, ya lo tenemos claro. Ay, un momento, necesito borrar. Listo, regla de 3 inversa. Eso quedó raro, acá es una R mayúscula. Eso quedó todo cruzado, voy a devolverme. Entonces, inversa. Entonces, vayamos a resolver el problema. Habíamos dicho que 3 personas pintaban el muro en 24 horas. La pregunta es, ¿cuántas personas se necesitan para cumplir la labor en tan solo 8 horas? Como regla de 3 inversa, entonces movemos estos dos valores. Diagonal multiplica. Miren que es la diagonal entre los números, no hagan la diagonal con X. Y la que está al otro lado divide. Entonces X es igual a 8, 3 por 8, no, el 8 y el 24 cambiaron de lugar. Sería 3 por 24 dividido la que está al otro lado, que sería un 8. 3 por 24 sería 72 dividido en 8. 72 dividido en 8, ¿qué número multiplicado por 8 me da 72? 9. Entonces, si quiero cumplir la labor no en 24 horas, como hice con 3 personas, sino que quiero que la labor se cumpla en tan solo 8 horas, necesito tener 9 personas trabajando. Espero que el video haya sido claro. La idea es que esto lo revisen, pausenlo, traten de hacer los ejercicios y nos vemos en el próximo video, que va a ser sobre regla de 3 compuesta.